Muy buenos días. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta mañana tenemos el honor de tener unos participantes, unos conferencistas de primera línea, como lo son la doctora Delia Borunda Nava y el señor doctor Guillermo Domínguez Cherit, que van a presentar la conferencia magistral titulada Educación en épocas de COVID-19. Ellos han tenido una actividad muy relevante en lo que se refiere a esta pandemia y en preparación de recursos y de personal para atender esta emergencia sanitaria. Enseguida me permito presentar a ustedes una pequeña semblanza curricular de nuestros participantes. La doctora Delia Borunda Nava es la coordinadora del Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es especialista en anestesiología, es miembro del Consejo Mexicano de Anestesiología y también ocupa un lugar relevante en el Hospital Médica Sur y es autora de diversas publicaciones científicas. Enseguida el doctor Guillermo Domínguez Cherit, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es especialista en Medicina Interna y Anestesiología por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 2, investigador sede de los Institutos Nacionales de Salud y es profesor titular de la especialidad Medicina Crítica en la UNAM. También es decano regional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TEC de Monterrey, Ciudad de México, y autor de diversas publicaciones científicas. A continuación, los dejamos con nuestros conferencistas. Que lo disfruten. Tengo el gusto de estar participando en esta Feria del Libre, el cual agradezco a las autoridades de nuestra querida Casa de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, poder platicar con ustedes en esta ocasión de la educación en épocas de COVID, evidentemente con el sesgo que tenemos, la educación médica en el entrenamiento médico en épocas de COVID, que pues supuso ciertas y supone ciertos retos importantes a vencer. Participaremos en esta charla con usted, la doctora Delia Borunda Nava, la cual es médico anestesióloga del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es directora del Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas del mismo instituto. Mi nombre es Guillermo Domínguez Cherit y estoy también en la subdirección de Medicina Crítica del mismo instituto. Y sin más preámbulos, pues les platicaré cómo lo vivimos, cómo se desarrolló esta historia, es contarles cómo se logró esta historia para que después en la segunda parte la doctora Borunda nos platique ya específicamente los tópicos, los temas, la forma en la que se hizo este entrenamiento teórico-práctico. Y bueno, recordemos, y esto es importante, que vivimos en un mundo al riesgo, en pleno riesgo continuamente de este tipo de riesgos biológicos, de este tipo de emergencias, de este tipo de pandemias, ¿no? Este documento interesante se desarrolló 8 meses antes de la pandemia, donde hablaba de estas posibles riesgos de enfrentarnos a estas enfermedades infecciosas, principalmente por virus, algunos que no han sido todavía o que todavía no han provocado enfermedad en el hombre y que son los que desarrollan estas patologías, y esto que estamos viendo en esta magnitud probablemente no tan importante, no lo imaginábamos, pero que sí tenemos que estar preparados. Y una forma de contribuir a esta preparación para enfrentar a estos riesgos, a estas pandemias, es preparándonos
con la educación de todos aquellos que vamos a participar de alguna u otra forma en el manejo de esta pandemia. Y estoy hablando no solamente del personal médico, el personal paramédico, el personal administrador de los servicios de salud e incluso el personal administrador en general o líder en general de diferentes entidades para poder salir avante y poder manejar esta pandemia como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, recordemos, esta era una diapositiva que se manejaba en la preparación, en cuál era nuestra respuesta, cuál era nuestra respuesta que podríamos de tener. Y hablábamos de un escenario 1, un escenario 2, un escenario 3. Y les puedo decir que en febrero del 2020, pues todos estamos pensando en qué era el escenario 2, con una dispersión comunitaria, transmisión, tercera generación y superior, brotes comunitarios, con casos estimados cientos, la mayoría predominantemente leves. Sin embargo, pues esto nos rebasó. Esto fue algo epidémico, brotes regionales, dispersión nacional, con miles y miles de casos, de hecho millones, con miles y miles de muertos. Y bueno, sí, quizá a lo mejor no cambió en este 85-15%. Entonces, esta es un poco, es una diapositiva vieja y la traigo a propósito para tratarlos de irlos metiendo en cómo nos enfrentábamos a esta pandemia y cómo la visualizábamos en este momento. Entonces, esa era nuestra situación actual, pero podíamos mover. Y luego, pues veíamos qué hacíamos y estábamos preparando cómo desarrollar todo y todo desarrollándolo desde los niveles más altos de las autoridades de salud, pero que esto tendría que ir bajando hasta los que estábamos directamente relacionados con la atención de los pacientes. De tal forma que este era un ejemplo que teníamos en cómo una entidad como es el Estado de Ontario en Canadá, cómo lo estaba planeando. Y bueno, pues eso nos llevó a decir, bueno, tenemos que tener un plan, ¿no? Hagamos un plan de qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, lo que hicimos fue desarrollar todo este tipo de cosas de acuerdo a la OPS, cómo tendríamos que hacer desde liderazgo, coordinación, información, logística, administración y finanzas. Y miren, este es bien interesante, porque toda esta forma, en todo este trayecto se va desarrollando la pandemia y el manejo de una pandemia y cómo todos estamos aquí coordinándonos con una identificación rápida, con el diagnóstico, con el aislamiento, el manejo, la logística, la administración de finanzas. Si se fijan aquí, hay algo que nos faltó poner en esta diapositiva, que es educación. Esta educación que va desde este principio de estas etapas hasta que estos pusieran estar implementándose hasta el manejo de los casos y la prevención de control de infecciones. Entonces es algo que tuvimos que hacer sobre la marcha porque evidentemente pues nadie había estado enfrentado al COVID más que lo que sabíamos de China y teníamos que tener una enseñanza para aumentar la capacitación y la capacidad en esto. Entonces, bueno, habíamos aprendido esto, teníamos que tener una planeación, un liderazgo, una capacitación al personal de salud y educación oportuna a la población. En esta parte nos dedicamos como gentes de salud a capacitar a la población. ¿En qué forma? En estos cuidados personales, en esta sana distancia, en usar el cubrebocas, en este aseo continuo para tener esta contención a nivel comunitario y que empezó a funcionar probablemente un poco tardío cuando la gente vio que sí es cierto, probablemente en los segundos, después de los primeros 6 meses, pero bueno, todo esto era algo de lo que teníamos que ver y como les digo, todo esto era lo que estaba referido, lo que estábamos como comunidades científicas enfrentándonos y saber qué teníamos que hacer. Entonces, como una parte de una planeación, un liderazgo, teníamos que pensar en la capacitación del personal. El otro punto es que sabíamos que teníamos un alto riesgo de contagio en el personal de salud y por lo tanto teníamos también una serie, personal médicos, enfermeras, camilleros, afanadores, que tienen datos para ser sujetos de alto riesgo, hipertensos, diabéticos, obesos, con neoplasias, y que esto nos hace pues tener un riesgo de contagio mayor y esto mayor mortalidad, pero obviamente como tratábamos de proteger a todo el personal de salud, pues lo que se decidió fue que todos estos que tuvieran un factor de riesgo no estuvieran en contacto con este tipo de pacientes, con lo cual, ¿qué es lo que teníamos al final? Pues teníamos menos cantidad de médicos y ¿qué es lo que sabíamos que había? Bueno, pues que la mortalidad iba a aumentar, por lo cual necesitábamos mucho más médicos y necesitábamos hablar de qué capacitar. ¿Qué nos preocupaba en ese momento? Sobrepasar la capacidad del sistema de salud para el manejo de los casos. ¿Y dónde estaba? Bueno, podíamos tener camas, se expandieron a los diferentes hospitales, nos faltaba un poco de material, nos faltaban ventiladores, monitores, y bueno,
sabíamos que 1 de cada 4 se pone mal, pacientes que amerita hospital, y 1 de cada 3 de estos se pone muy grave y necesita terapia intensiva, con una mortalidad que en aquel entonces estábamos pensando que era del 4 al 15%. Hoy sabemos que en la primera y segunda ola, esta mortalidad en nuestro país se fue por arriba del 36-50%, con lo cual teníamos que seguir planeando cómo incrementar nuestra capacidad, no solamente física, sino de recursos humanos. ¿Qué es lo que teníamos con todo esto? Bueno, por lo que ya hemos visto, de acuerdo a lo que se recomendaba por la OPS, de acuerdo a lo que en las grandes instituciones de salud a nivel mundial, pues teníamos que tener todo esto, ¿no? Todo educación, ¿para qué? Para tener una gran atención médica de calidad. ¿Por qué? Porque esto al final va a impactar en la mortalidad y en la sobrevida de los pacientes. Entonces, hablando del personal, bueno, pues normalmente había una deficiencia. Sabíamos que en muchos hospitales no teníamos todo el total del personal. Para nadie es un secreto que el personal de enfermería es un personal escaso a nivel mundial en el sistema de salud y que a veces, aunque hay, pues la disponibilidad no la tenemos por casos como el que hemos dicho, eran pacientes de alto riesgo, por lo cual necesitamos que tener capacitación de quién, de todo este grupo, ¿no? Todo el personal, médicos, enfermerías, técnicos, ingenieros, apoyo. ¿Por qué? Porque había una gran logística de administración de los recursos materiales y humanos en ese momento. Entonces, todos estos personales teníamos que capacitarlos. En ese entonces, bueno, tomamos los recursos de lo que habíamos participado en la pandemia previa, en la influenza H1N1 en el 2009, y lo que sabemos que teníamos que capacitar. ¿Para qué? Para poder tener una mayor atención de pacientes, teníamos que tener un líder, ¿sí? Que tuviera médicos que estuvieran en alguna especialidad, probablemente no alcanzaban los intensivistas, pero sí podíamos tener médicos generales, que eso lo logramos, y al final, bueno, tener también enfermeras especialistas de terapia intensiva y también enfermeras no especialistas, y todos estos iban a ser estos equipos centrales para cada uno de nosotros poder manejar de 5 a 6 pacientes y de esta forma poder potenciar el poco personal que teníamos en las unidades de cuidados intensivos para dar la mayor atención y capacidad. Evidentemente, toda esta pirámide, pues necesitamos empezar a capacitar desde todas las bases para poder tener las nociones básicas del manejo en el paciente crítico. Entonces, estábamos creando una necesidad. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, tenemos que ver qué habilidades podemos desarrollar. Así tenemos especialistas de terapia intensiva que pueden hacer el manejo de todas estas capacidades, vía aérea, manejo del ventilador, monitoreo cardíaco, interpretación del electrocardiograma, monitoreo hemodinámico, ACLS, analgesiación, como necesidades básicas de estos pacientes. Este cuadro se los presento porque va a ser muy importante para cuando la doctora Borunda nos hable de los módulos, pues bueno, de aquí venían muchos de los módulos y otro más relacionado directamente al COVID, como la transmisibilidad, la biología del virus, etcétera. Y bueno, estos eran los especialistas que, como ustedes ven, pues tienen estas capacidades distintas y que tendríamos que capacitarlos en otras habilidades y conocimientos para que fueran útiles en el manejo del paciente con COVID. Así que de tal forma tenemos esta educación epidemiológica, podríamos decir, y participando todos estos especialistas para poder tener una capacitación importante. Habíamos hecho a principio de año educación. Habíamos hecho educación aprovechando los medios digitales, como todo mundo, la telepresencia, el Zoom, el Teams, cualquier plataforma que ustedes me gusten, nos permitió hacer diferentes plataformas, de tal forma que el Nutrición trabajó junto con la UNAM en crear una plataforma que se llamaba COVID Duty, que estaba basada, o era hospedada por los servidores del INSABI y que hasta la fecha continúa capacitando médicos generales en todas las ciudades grandes y pequeñas de este país, lo cual las jurisdicciones sanitarias podían permitirse. Y esto lleva, pues ya actualmente, ya se cumplió más de un año y ahí se llevan más de 1000 sesiones dadas continuamente para que estos médicos puedan ser capacitados. De igual forma, se creó con otras entidades, también colaborando el instituto, con el seguro, el IMSS EduSalud también tiene esta posibilidad de capacitar una plataforma que diseñamos también conjuntamente con ellos y la plataforma de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y eran educaciones plenamente virtuales que nos permitía capacitar masivamente un gran número de médicos y enfermeras sobre los temas actuales
principalmente de cómo protegerse, principalmente el manejo esencial de estos pacientes, la protección de cada uno de los personales del equipo, la intubación y aspectos teóricos sobre los avances que se iban saliendo, que se iban descubriendo en momentos. Ojo, era esta enseñanza continua, con presencia en tiempo real, y también se permanecían y se dejaban grabar las sesiones para que se pudieran consultar, y esto nos permitía tener esta capacitación de una forma continua con un gran impacto masivo, y podemos decirle que a través de estas 3 plataformas se llegó a capacitar a más de 8,000 personas con todo este personal y con toda esta colaboración, y mucho del agradecimiento para todo el personal de nutrición que estuvo colaborando, el Instituto Nacional de Nutrición, y de verdad en una forma desinteresada para la captación de todos nuestros colegas que estaban enfrentando el manejo de la pandemia por COVID. Sin embargo, pues hacía falta más capacitación de gente que no había visto, y que la doctora Borunda también seguramente nos contará algunas historias de médicos que pues de repente tenían que atender, médicos ginecobstetras, pues que en sus capacidades desarrolladas no está el atender pacientes en estado crítico, sí se enfrentaban a que también en sus hospitales, por el hecho de ser un local de salud, pues tenían que tener una atención primaria a estos pacientes, y bueno, iban a tener por primera vez contacto, pero un contacto que a lo mejor su capacidad estaba totalmente enfocada a la ginecobstetricia, tenían que desarrollar alguna habilidad práctica. Así que se fueron sumando voluntades, y aquí es donde entra una gran cantidad de personas, y voy a hablar solamente de los líderes, que todos ellos, cada líder que yo mencione, bueno, pues lleva englobado una cantidad de profesionales dedicados a la enseñanza o a la salud, que además de una forma desinteresada y continua estuvieron apoyando para esto. Entonces, el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, pues estuvo moviendo y motivando, nos propició, nos puso en contacto con el doctor Chaboya, con el doctor Tapia, con el doctor Bernardo Cacho, para que fuéramos resolviendo los obstáculos que podíamos encontrar en el camino para poder aterrizar esto, y fueron lográndose cada vez, cada uno, y vuelvo, no quiero ser injusto ni dejar de mencionar todos aquellos miembros de los equipos que participaron. En la Secretaría de Relaciones, qué decir del ministro licenciado Marcelo Ebrard, que también desinteresadamente nos apoyó con toda la fuerza del equipo, el INSABI, el doctor Alexandro Sbarch y Mariana García, con todo su equipo, también estuvo ahí, la Secretaría de Salud a través de la doctora Alex de la Torre, todos con una gran motivación para que pudiéramos hacer esta realidad de hacer un diplomado teórico práctico. El instituto, comandado, como todos saben, con el doctor David Kersenovich, nos convocó a una serie de expertos liderados por la doctora Borunda y por un servidor, y todos de una u otra forma fueron aportando su granito de arena para que esta suma de voluntades nos permitiera planear en muy corto tiempo, tratar de tener algo que fuera mucho más manos a la obra, mucho más práctico para que los médicos pudieran tener mejores resultados, y que además tuvieran esta motivación de tener un crédito curricular a través de un diplomado. Entonces fue como se fue dando, y pues una vez más, recordemos el contexto de la pandemia, ¿no? Teníamos una gran sobrecarga de trabajo. Les decía, yo agradezco a todos mis compañeros clínicos que nos dedicaron el tiempo de poquito tiempo de descanso que tenían para participar en este curso, en esta materia de educación. Entonces, este es el contexto que los veían, que eran horas interminables de manejo de pacientes, y que teníamos todos que, pues queríamos regresar a casa o a tener alguna actividad distinta de nuestros pendientes diarios, pero lo estábamos dedicando. El material es otro punto. Cómo educar a las personas, cómo darles esta parte práctica del material, si teníamos limitado los guantes, las batas, los equipos de protección personal, y obviamente pensando en que tenían que estarse capacitando a la cabecera del enfermo, que era una de las intenciones de este diplomado. Entonces teníamos este problema, el material general,
el archivarlo, el transmitirlo, todo esto también requirió, y aquí debo hacer también una mención importante que por omisión en la diapositiva no puse, del maestro Héctor Valle, presidente de Funsalud, que puso todo el apoyo, incluso nos consiguió la parte esta económica necesaria para el traslado y hospedaje de los médicos que se venían a capacitar, y además de propiciar una plataforma con un repositorio ahora de todo este material. Entonces también un agradecimiento a la gente de Funsalud. Y bueno, la accesibilidad, ¿a qué me refiero con la accesibilidad? Pues que era muy difícil poder acceder a las áreas COVID. Si se acuerdan, hace un año pues teníamos muchas esclusas, muchas barreras. ¿Por qué? Porque queríamos limitar el contagio. Realmente era una amenaza importante. Entonces era muy limitada la accesibilidad, y todo esto nos llevó a seguir ideando, a seguir practicando, a seguir sumando voluntades de todas las personas que querían participar en este diplomado, y que afortunadamente los fuimos convenciendo y fuimos logrando que esta participación desinteresada. Y bueno, la demanda de atención, no solamente de los pacientes, también muchos de nuestros compañeros tenían, y también algunos incluso de los compañeros que asistieron, pues tenían, llegaban a padecer esto. De tal forma que todo esto los pongo en este contexto para narrarles esta historia de cómo fuimos caminando en la ruta correcta para poder desarrollar un internado, un entrenamiento como este diplomado que finalmente se pudo desarrollar en los meses de septiembre, octubre y noviembre, terminando en diciembre, con estas instituciones que de verdad mi gran reconocimiento por el apoyo que nos dieron, y en donde, bueno, logramos que fuera una modalidad virtual y presencial, y de la cual pues el desarrollo, el contenido y todo esto, y ya el desarrollo per se nos lo va a platicar la doctora Borunda. Tuvimos 226 alumnos inscritos, 116 se acreditaron porque todos eran sometidos a una evaluación continua, se les exigía su presencia en las prácticas aquí, en los hospitales, en los centros de simulación, y también aprobar un examen, como lo exigían los estándares de la UNAM, para poder tener este diplomado. Pero además de esto, de estos 116 alumnos acreditados, quiero decirles que además de estos coordinadores que tuvimos, contamos con la participación desinteresada de 65 profesores, de no solamente de nutrición, de algunos lugares de la provincia, del TEC de Monterrey, de la TEC de Monterrey, de muchas gentes de otras universidades que se sumaron, como la UP, en fin, una serie de instituciones que estuvieron participando desinteresadamente, y para los cuales quiero aprovechar este foro para agradecerles una vez más que hayan sumado voluntades para poder llevar a cabo este diplomado. Y con esta gran tiempo de introducción, le doy la palabra a la doctora Borunda, la cual fue la que implementó la logística, la que estuvo operativamente en el día a día, y creo que nos va a contar todo lo que tenía este contenido y cómo se fue logrando el poder tener estos 116 diplomados que pudieron certificarse. Muchas gracias, y cedo la palabra a la doctora Borunda. Buenas tardes, pues muchas gracias al doctor Guillermo Domínguez. Yo soy la doctora Delia Borunda Nava, como ya les dijo, soy anestesióloga y soy la coordinadora del Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en donde se llevó a cabo el diplomado que ya nos comentó brevemente el doctor Domínguez. Como nada más para retomar un poquito, bueno, pues fue un equipo en el cual colaboraron diferentes organizaciones, tanto de salud como otras dependencias gubernamentales. Aquí podemos ver, bueno, pues ya también les dijo el doctor que pues, tuvimos el apoyo de la Secretaría de Salud a través de la doctora Leche de la Torre, del Instituto de Salud para el Bienestar a cargo del doctor Alejandro Sbarch, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, del doctor Jesús Tapia, del doctor Rogelio Chaboya y del doctor Julio Cacho Salazar, quienes participaron muy activamente con nosotros en el desarrollo de este proyecto. Y como saben, bueno, pues el doctor David Kersenovich Stanikovic, que es el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, nos dio un gran apoyo, y pues todo esto coordinado por el doctor Guillermo Domínguez Cherit, quien ya conocieron en la plática anterior.
Y también, bueno, pues mencionar el apoyo del doctor Héctor Valle, de Osvaldo Huerta Muratalla y de Santiago March por parte de la Fundación Mexicana para la Salud, que también tuvieron una gran participación, mucho apoyo para que los alumnos pudieran venir de otras entidades federativas, de diferentes universidades, hospitales y de diferentes instituciones de salud. Y también, por último, pues mencionar la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo del licenciado Marcelo Ebrard, que fue otra de las instituciones participantes. Este curso estaba diseñado para desarrollar habilidades en el profesional de la salud, no especialista en cuidados críticos, para la atención del paciente admitido en la unidad de cuidados intensivos. Se planteó y que fuera exclusivamente para médicos, que fueran médicos cirujanos recibidos, podían o no tener alguna especialidad, tenían que elaborar en una institución pública dedicada al manejo del paciente con COVID. Les exigíamos a todos, como parte de las medidas de seguridad del hospital, pues que tuvieran una prueba de COVID negativa, que no tuvieran síntomas o ningún dato que pudiera hacernos sospechar que estuvieran contagiados con COVID. Cuando pues llegaban aquí, antes que nada también los volvíamos a recordar. Tuvimos en un inicio, en la primera práctica presencial, pues tuvimos una persona que venía de fuera, venía con síntomas, la pasamos al área de triage del hospital y pues resultó positiva. Entonces esta persona pues la tuvimos que regresar a su hotel, esperar a ver cómo se le dio atención aquí en el hospital y ver en su hotel hasta cuándo podía estar y cómo lo podíamos regresar a su lugar de origen. Fuera de eso, pues afortunadamente no tuvimos mayores problemas, pero sí era necesario que como parte de los requisitos para asistir al curso, tuvieran prueba de COVID negativa. Además de que cumplieran con todas las medidas de seguridad, sobre todo pues el uso de cubrebocas, lavado de manos, toda la higiene que se maneja actualmente. Como ya vimos, este curso tuvo una duración de 3 meses, inició el 21 de septiembre y terminó en diciembre del 2020. Fue un curso muy extenso. Las actividades que se llevaron a cabo, tanto las presenciales como las no presenciales en línea, pues eran de lunes a viernes en un horario casi de todo el día, de 8 a 2 y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Muchas veces este horario pues se extendía un poquito más, pues con el interés, las preguntas, todas estas actividades que se extendían y pues por las dudas que surgían a lo largo del temario. Como les decía, se hizo un curso teórico, práctico. En la práctica pues realizábamos simulación en algunos talleres que ahorita les voy a mencionar. La práctica se llevó a cabo tanto en el centro Banamex y aquí en el hospital, en la terapia intensiva, y también en el área de triage del área COVID del instituto. La simulación se llevó a cabo aquí en el Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas, y ahorita platicaremos de las actividades que tuvimos. Las pláticas era la transmisión en vivo, en donde se hacían revisiones de la literatura, discusiones de casos, videos. Estas fueron llevadas a cabo por una serie de especialistas, expertos en su área, como ya les dijo el doctor, no solo del instituto, sino también de otras instituciones. Gente que era experta en sus áreas, que también muchos de ellos estaban al frente del manejo de los pacientes con COVID, que estaban todo el tiempo actualizándose. Pues sabíamos que pues toda la información iba cambiando constantemente y eran gente que pues estaba constantemente actualizándose. El temario se hizo básicamente con 14 módulos. Revisamos desde las bases epidemiológicas del COVID, todo lo de equipo de protección personal, la fisiopatología de la enfermedad, también el tema de resucitación cardiopulmonar, porque pues sabíamos que la mortalidad era un tema importante y había que ver cómo se estaba manejando actualmente, cómo se debería de manejar también de acuerdo a los cambios que establecía también la American Heart.
El manejo de la vía aérea, que era un punto súper importante, pues sobre todo por el gran riesgo de contagio de las personas que manejan la vía aérea. También el manejo de la insuficiencia respiratoria, estadio de choque, principios de manejo, terapias experimentales, temas de hematología e inmunología. Hubo un módulo de biostadística aplicada, análisis crítico de la literatura, ensayos clínicos y estadística, liderazgo y organización de unidades clínicas, comunicación efectiva, salud mental y su implicación en el manejo del paciente crítico. Una de las cosas es que al finalizar el curso, los participantes ya tendrían la habilidad de conocer las bases epidemiológicas, aplicar la literatura médica relevante en la toma de decisiones, tener las herramientas necesarias que pudieran ser utilizadas para el cuidado del paciente críticamente enfermo, desde que el enfermo ingresaba al hospital hasta que era dado de alta. De esta forma también los alumnos podrían identificar los datos críticos clínicos para el manejo de situaciones de emergencias, otorgar y respetar el derecho del paciente a recibir una atención respetuosa y compasiva al final de la vida, aplicar las barreras de bioseguridad en la atención a pacientes con COVID, coadyuvar en la organización de las unidades críticas y también utilizar las herramientas de liderazgo y trabajo en equipo y comunicación. Dentro de los objetivos de los talleres es que eran uno de ellos que a través de la simulación se pudiera tener un acercamiento con el tipo de situaciones más comunes en pacientes críticos con COVID. Desarrollar habilidades para la toma de decisiones y manejo de pacientes complejos con la enfermedad, conocer los materiales y equipos que pueden brindarnos seguridad y facilitarnos el manejo de los pacientes en estas áreas. Elaborar un algoritmo posterior a la experiencia en simulación que nos permita ordenar las experiencias para aplicarlo en casos reales y también tratar de adaptarlos a las diferentes condiciones que se presentan en las diferentes unidades de atención de los enfermos. Tratamos de tener una serie de talleres, como ya les dije, estos en los temas que veíamos básicamente era equipo de protección personal. Se empezaba a ver, se hacía todo esto, esta práctica con el equipo que se utiliza en la vida real, con las técnicas que se fueron recomendando, porque pues inicialmente veíamos que el equipo médico nos vestíamos con una cantidad de equipo que finalmente vimos que no era tan adecuado su uso, que muchas veces contaminaban más, y cómo quitárnoslos, cómo ponerlos, cómo evitar contaminarnos, contagiar a otras personas, contaminar los equipos. También cómo se disponían del material que utilizábamos, el que estaba contaminado, cuáles no estaban recomendados. También en cuanto al manejo de la vía aérea, las estrategias recomendadas para un manejo de la vía aérea más segura, la ventilación mecánica, empezamos desde principios de ventilación mecánica, porque pues tenemos mucho personal que como no son expertos en el área, pues no conocían todos estos principios de ventilación mecánica, y muchos de ellos los iban a utilizar en sus áreas. También la resucitación cardiopulmonar fue otro de los talleres que tuvimos que se implementaron también con el manejo de los equipos que estaban recomendados y que posteriormente se fueron eliminando, ya que su utilización ya no era recomendada o no facilitaba el manejo de estos pacientes. También revisábamos diferentes situaciones de crisis a los que se podían enfrentar los médicos en diferentes partes de la evolución de la enfermedad. En estos talleres tenían una duración aproximada de 6 horas, a veces nos podíamos extender un poquito más. Aquí era el objetivo de los equipos de protección personal, pues como les decía, era conocer la metodología del equipo para la colocación, retirar de forma sistemática y segura el equipo de protección e identificar los potenciales riesgos de contaminación.
En cuanto al manejo de la vía aérea, se identificaban los aspectos anatómicos, se revisaban los aspectos anatómicos, la valoración de la vía aérea, las diferentes técnicas y dispositivos, aspectos farmacológicos, identificación de riesgos potenciales, algoritmos, manejo de la vía aérea difícil, situaciones especiales, extubación y todos estos cuidados en relación a la vía aérea. Sabemos que muchos de los médicos que acudían no tenían experiencia en el manejo de la vía aérea. Esta es un área pues muy destinada tanto a anestesiólogos e intensivistas, y pues no todo mundo tiene un entrenamiento y una práctica que nos permite pues llevar a cabo esto de manera segura. Entonces aquí pues este era el objetivo de este taller, enseñar a los médicos que acudían qué era el equipo que tenían que tener, cuáles eran las técnicas y las estrategias más seguras, y que el equipo indispensable que tenían que tener, y teníamos diferentes situaciones que se les podían presentar. Aquí pues también las analizábamos y se manejaban pues de forma ya práctica. La ventilación mecánica, el taller de ventilación mecánica tenía el objetivo de promover los conocimientos básicos de ventilación mecánica, como les decía, para el personal de salud no especializado. Se revisaban aspectos básicos de fisiología, la taxonomía, los diferentes modos ventilatorios, como los diferentes tipos de ventiladores, la programación, la detección y el manejo de complicaciones más frecuentes. El de resucitación cardiopulmonar, bueno, pues era aportar los conocimientos y destrezas necesarias para poder realizar una primera atención calificada de paro cardíaco. Aquí, pues, también les enseñábamos cuáles eran las guías, los protocolos para el manejo de un paciente crítico que requería resucitación cardiopulmonar, cuál era el mínimo de equipo que deberían de meter al cubículo o al área en donde estaba el paciente que iba a requerir RCP, cómo deberían de protegerse los médicos, toda una logística que debía de tomarse en cuenta, porque bueno, había cambiado, no era el mismo manejo que se le da a un paciente en una situación de crisis en época previa a la pandemia a la que actualmente teníamos en esta crisis de COVID. La evaluación del curso se hizo tanto teórica como práctica. Como les decía, la parte teórica se hizo en línea, se hacía también evaluaciones, después de cada módulo se hacía una evaluación en línea, y la plataforma que tenía Fonsalud pues tenía diseñado el registro de número de horas a las que asistía el médico. Muchas veces teníamos médicos que cuando se regresaban a su lugar de origen pues iban en el camino y no podían oír la clase en línea, tenían la facilidad de poder después acceder a las clases y revisarlas ya en otro momento, y presentar los exámenes en línea. Y después también se les hacía la evaluación de la práctica. Veíamos que al final de cada taller se les hacía una evaluación práctica, pues nosotros para ver que se hubieran completado los objetivos de cada taller. Y al final se dio una evaluación total en la que se requería que la asistencia, que toda la parte presencial, tanto en los hospitales y en el centro de simulación, se requería una asistencia del 100%. En línea se requería una participación del 80% mínimo y tener una acreditación de todos los módulos que se vieron en la parte teórica. Este es el programa que tuvimos en cuanto a las rotaciones. Dividíamos a los alumnos en diferentes grupos, les dábamos una rotación, les decíamos cuáles eran los talleres que les correspondían, cuáles eran su rotación, tanto por el Centro Banamex como por la terapia intensiva, por el área de triage. Muchas veces había alumnos que, bueno, ya estando de regreso en sus lugares de trabajo, pues nos pedían asesoría ya sea en línea o vía telefónica
o vía Zoom, seguíamos mucho en contacto con ellos, pues porque ponían en práctica muchas de las cosas que aquí habían aprendido, pero pues en algún momento tenían dudas, y entonces esta capacitación se extendía un poquito más mediante estas asesorías. Los alumnos también se les daba las rotaciones presenciales, pues estaban, ya tenían varios, diferentes objetivos y programas estipulados, y también debían de cumplir, pues, les digo, todo el tiempo en el área presencial. Y les digo, cuando veíamos que no quedaban algunas puntos o de los objetivos, no quedaban, los podíamos reforzar. Había gente que, bueno, pues nos volvía a buscar para que cuando tenían dudas les ayudáramos a resolverlas. También otra de las cosas era importante que se hacían, pues, sesiones en las que discutíamos, porque muchos de ellos, pues, a pesar de que pues todos eran médicos, algunos tenían especialidades, todos estaban en áreas críticas. Como les decía el doctor Domínguez, nos encontramos con cosas, situaciones en las que veíamos que pues toda esta gente que estaba frente del COVID, no todos tenían experiencia ni siquiera en pacientes en la clínica. Algunas veces llegamos a tener psiquiatras a los que habían puesto a cargo de estas unidades, y pues tenían mucho interés en asistir al curso, porque de esta forma ellos pues podían aprender el manejo, retomar algunas de las habilidades que pues habían tenido durante su entrenamiento, su formación como médicos, pero que se habían perdido pues ya que no estaban ellos en estas áreas clínicas. Teníamos psiquiatras, teníamos genetistas, y eran gente que estaba a cargo de unidades de COVID, o sea, no solo eran médicos a cargo de un paciente con COVID, eran a cargo de unidades con COVID. También esto fue interesante, porque de esta forma ellos pudieron ver pues mucho del recurso que ellos tenían que gestionar, cuál era el recurso que no iban a necesitar. Entonces podían ellos destinar sus recursos a material que fuera más importante, que fuera material cuando menos el básico para tener un manejo adecuado, para ver el equipo de seguridad mínima que tenían que tener en sus unidades, y no solo tenerlo, sino cómo utilizarlo. También fomentamos de esta forma que ellos mismos capacitaran a su personal en sus diferentes áreas de trabajo. Pues es una de las cosas que también era uno de los objetivos del curso, y que esperamos. Bueno, ahorita no tenemos una evaluación completa, estamos haciendo una investigación del impacto que tuvo este curso en diferentes áreas de diferentes unidades médicas, y en estas diferentes áreas, como les digo, hubo gente que no estaba muy familiarizada con el manejo clínico de pacientes, pero sin embargo, pues, llevaron a cabo todo este aprendizaje y aplicaron el conocimiento en sus unidades. Como les dijo el doctor Domínguez, pues tuvimos 226 alumnos y tuvimos 116 acreditados, pero aunque no todos acreditaron, no todos cumplieron, la mayoría de los 226 alumnos acudieron de alguna u otra forma a la parte teórica, que pues bueno, cuando menos consideramos que pudieron adquirir algún conocimiento. Les voy a mostrar un video de las actividades que se realizaban aquí en el centro. Es un video muy corto. Los grupos eran grupos reducidos por cuestiones de seguridad. Como les decía, los profesores eran expertos en el tema, resolvían dudas, teníamos la participación de los alumnos, contábamos con el equipo que se requería para el manejo de cada situación. Aunque eran grupos reducidos, pues tuvimos una gran afluencia de alumnos, afortunadamente.
todo el equipo que nos ayudó, los profesores, como decía el doctor Domínguez, les agradecemos muchísimo su entusiasmo, su participación. La gente, tuvimos pues muy buenos comentarios de todos los médicos que acudieron, se iban motivados, se iban agradecidos, se iban muy satisfechos de haber participado en el diplomado, y pues creemos que se cumplieron en su gran mayoría los objetivos de este curso. Parte del equipo que nos ayudaba con todos los talleres. Pues esto fue básicamente un breve resumen de las actividades que se llevaron a cabo aquí en el centro y en el hospital. Un curso que disfruté mucho y que bueno, esperamos que se hayan logrado los objetivos. Y pues quisiera agradecer al comité organizador de esta y la invitación a participar en esta feria del libro. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos la participación de la doctora Delia Borunda y del doctor Guillermo Domínguez por esta interesante conferencia, y a ustedes por seguir esta transmisión. Espero que haya aportado por lo menos el interés, la inquietud y el entusiasmo con estos grandes temas. Los invitamos a seguir acompañándonos en las diversas actividades académicas y culturales de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021, así como a visitar los stands virtuales. Muchas gracias y muy buen día. Sean bienvenidos al stand de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, acompaña a los pacientes y al personal de salud en el ejercicio del derecho a la protección de la salud, así como a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud. Este acompañamiento lo hacemos promoviendo la solución amigable y de buena fe de los conflictos que se presentan entre usuarios de los servicios de salud y los prestadores de los mismos. Hoy les presentamos en esta feria del libro el material de difusión como infografías, recomendaciones y la revista CONAMED dirigido a la población y a los profesionales de la salud que ha producido la comisión con la finalidad de prevenir el conflicto y contribuir a su resolución. Todo el material está disponible de manera gratuita en nuestra página www.gov.mx/CONAMED y síganos en nuestras redes. Y recuerden, en CONAMED estamos para ayudarte.